Señor, para honrarte, bendecirte, glorificarte, para pedirte, Dios mío, Señor, que llene nuestra vida, que aliente, Dios mío, nuestro corazón, que sustente nuestra suerte y que lo dé, Dios mío, Señor, de tu gran poder, Señor. Bendito Dios, el poder de tu Espíritu, el poder de tu palabra, el poder de tu gracia, el poder de tu misericordia, el poder de tu fidelidad, el poder, Dios mío, de tu presencia, Señor. Padre maravilloso, podamos deleitarnos en ti. Podamos deleitarnos, Dios mío, dándote gloria, podamos deleitarnos, Dios mío, dándote alabanza, dándote adoración, dándote exaltación, proclamando, Señor, tu verdad cada día. Señor, glorifícate en esta mañana y ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos eternos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, danos, Dios mío, la sabiduría, el entendimiento, la gracia, la misericordia, Señor, de poder, Señor, ser instrumentos en tus manos, Dios mío, y poder, Señor, bendito Dios, deleitarnos en ti cada día, Padre, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, Señor, por tu fidelidad. Te suplicamos, Señor, nos ayudes, Dios mío, cada día, Señor Dios Todopoderoso, y que podamos, Dios mío, recrearnos en ti, en tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermano, tenga la bondad. Los que están en la casita, pues que se acomoden. No se van a arropar porque se queda dormido otra vez. Bueno, aquí estamos. Estamos hablando de la apostasía. Una introducción es eso. Hermano, pero lleva 9 cultos haciendo la introducción, cómo se ve el cuerpo del mensaje. Muy bueno. ¿Amén o no? Sí. ¿Por qué estamos haciendo esto así? Estamos haciendo así porque la iglesia cree que la apostasía únicamente se manifiesta en aquellos que se han apartado del Señor. Amén. Aquellos que han dejado al Señor, que han dejado la obediencia a la palabra, que ya no quieren saber nada de Dios. Amén, eso es apostasía. Pero tiene un origen, tiene un principio. Y entonces podemos decir, como dijo el Señor, en el principio no fue así. Entonces estamos viendo aquellas pequeñas cosas que son el origen, que no son apostasía, pero es donde se origina la apostasía. Les repito, número 1, la negligencia del pueblo para tomar posesión de la herencia que Dios le da, la falta de bendición, la falta de las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida empiezan a deteriorar, a desanimar a la gente, a los cristianos. Amén. La falta de liderazgo. En el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué, el pueblo caminó y caminó porque caminaba, porque ellos transmitían fielmente el mensaje de Dios y batallaban según Dios les decía y iban donde Dios los llevaba. Acuérdense que había una presencia poderosa ahí que los guiaba. Número 3, una nueva generación que se levanta y no ha conocido al Señor. Entonces eso también marca la nueva generación que hay, que ya no tiene, están viviendo bajo otros parámetros, bajo otras costumbres. No es el mismo evangelio de ahora que el que fue hace 20 años. El de hace 20 años no fue el mismo evangelio que de hace 50 años. Hoy en día tenemos un evangelio liviano, más familiar, más folclórico, más al gusto del cliente. Ya no se habla del evangelio de la cruz, ya no se habla de la negación, ya no se habla de morir por Cristo, como decía Pablo, ya no se habla de perseverar, no se habla de la humildad, no se habla de la vida de cuerpo, no se habla de la vida de templo. Muchas cosas se han perdido. Entonces esas cosas, cada generación va incrementando, va haciendo que esas pequeñas cosas que se manifestaron al principio crezcan y crezcan y crezcan al punto tal de que pues tenemos graves cosas. Ayer estuvimos hablando acerca del ministerio, también los ministerios corruptos. Vimos que hay un ministerio en el libro de los jueces, la última parte que vimos, que es inventado por el hombre, que es ungido por el hombre, que es puesto por el hombre. Vimos cómo Micaías se puso sus mismos ídolos y tomó su mismo sacerdote, él mismo lo ungió,
y en fin, entonces vino el hecatombe, el pueblo aprendió, vino, eso es una seguidilla, ¿no? Y pasamos al libro de Samuel. Estamos viendo las partes más prominentes, las que más tienen que ser comparadas con la iglesia, y vemos que Dios empieza a obrar, que Dios empieza, dice, vamos a parar esta apostasía. Y recuerde que la apostasía se daba, ¿por qué? Por falta de autoridad. En aquella época no había, en aquel tiempo no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por esto, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender una cantidad de cosas, mensajes que Dios nos está transmitiendo y que nosotros no los captamos. ¿Amén o no? ¿Están aquí o no? Ah, que están con tapabocas. Bueno, por entre el tapabocas diga amén si está despierto, si está vivo. Bueno, entonces vimos nosotros allí que se levanta, Dios levanta y usa circunstancias, tiene personas escogidas desde antes de la fundación del mundo para revelarlas en tiempo específico. Ya hemos hablado de eso, el Señor nos evidencia este pensamiento. Él mismo vino cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Él envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él levantó a Jeremías. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, levantó a Isaías, a cada uno en su tiempo. Pues para ese tiempo levanta a Samuel, y a Samuel lo levanta mediante situaciones, circunstancias difíciles en las cuales era necesario que sucedieran estas circunstancias, que era un hombre que después de Lamec nunca había tenido dos mujeres, pero este tuvo, pero la que él amaba no tenía descendencia, y ella era una afrenta para un hombre, no tanto para la mujer, para el hombre, no tener descendencia. Su nombre, el nombre lo llevaba el hombre, ¿no? Era borrado en la genealogía de Israel. Ella tenía sus hijos con Penina, pero ella quería un hijo. Él mismo le dice, pues yo te soy mejor que 10 hijos. Ella no comía, estaba amargada de espíritu, ya eso lo vimos anoche, usted conoce la historia, no hay necesidad de repetirlo todo, únicamente para los hermanos que no estuvieron ayer, que entiendan un poquito. Entonces, bajo esas circunstancias, Dios hace nacer a Samuel, y Samuel nace, o sea, hay un tiempo que Dios marca para que aparezca Samuel, pero en ese tiempo Dios usa la aflicción, el tormento, el rechazo, la amargura, la soledad y todo lo que esa mujer sentía en el corazón para que ella se comprometa con Dios. Entienda algo, no puede haber compromiso con Dios de nuestros hijos si nosotros no nos comprometemos con Dios. Muchas veces nosotros queremos y nos quejamos de que nuestros hijos no caminan. Normalmente esto pasa, y déjeme le digo esto que no le dije ayer. Queremos que nuestros hijos sean santos, varones de Dios, ande con una rodita aquí y que le salgan alitas, pero no lo logramos porque nosotros mismos no estamos comprometidos. Cuando viene la aflicción a nuestra vida, tomemos esta lección. Cuando viene la aflicción a nuestra vida, nosotros debemos saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Puede ser que no sea nosotros, puede ser nuestra descendencia, cambiar el rumbo de un pueblo, como efectivamente lo cambió aquí a través de Samuel. Amén. De esto hay mucho que hablar, hay mucha lección aquí. Y entonces nace Samuel, y escuche bien lo que dice la Biblia. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Ya ayer pues tuvimos la oportunidad de hablar bastante de esto. Vamos a ir al libro de Samuel, capítulo 3. Dice en el versículo 1, y el joven Samuel ministraba. Esa palabra ministraba es servía. Él no era el sacerdote, él no era el profeta en esa época. Era un jovencito que fue prometido por Ana, que Dios usó esa aflicción, anoche vimos, y que le va a cambiar Dios a través de ese problema, a través de esa circunstancia, a través de esa aflicción. Va a cambiar el destino de un pueblo, va a acabar con la apostasía, va a acabar con ese asunto de que no hay rey y no hay, por eso ellos piden rey, por eso Dios lo concede, para ponerle autoridad al pueblo. Aunque pues uno lo mira desde otro punto de vista, lo analiza desde otro punto de vista, dice uno, el pueblo rechazó a Dios. Amén. Ya lo había rechazado desde el tiempo de la muerte de Josué. Amén. El joven Samuel ministraba, servía. Otra versión dice ayudaba a Elí. Aquí dice ministraba a Jehová delante de Elí, o sea,
él iba adelante ayudándole, él estaba casi ciego, recuerde eso, y la palabra de Jehová escaseaba y no había visión de Dios con frecuencia. Esta versión dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era apreciada, o sea, todo el mundo quería que hubiera palabra, era lo que más necesitaban ellos para salir de la aflicción. Venían de un tiempo muy difícil, azotados por los filisteos, por los moabitas, por los amonitas, por todos esos que usted vio, madianitas y todo. Los robaban, los jueces ponían orden, pero volvía el pueblo a hacer lo malo porque no había una ley, no había un gobierno, no había una autoridad permanente ahí que estuviera supervisando, que estuviera de parte de Dios corrigiendo al pueblo y castigando al desobediente. Amén, disciplinando. Ahora dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Mire, perdón, hermano, alguna gente escuche cómo es la vida de un consagrado. Este muchacho fue consagrado a Jehová, y entonces la madre, ya anoche hablamos de eso, lo tuvo y no quiso volver al templo hasta que no fuera a cumplir la promesa que le había hecho Dios. Después de que lo destetó a los 12 años, ella volvió al templo y lo dejó. Y aquí está. No encontramos un evangelio así hoy en día. No encontramos. Encontramos, y de esto ya hemos hablado bastante, pero lo vuelvo a hablar. Encontramos hijos que andan descarriados, que andan de ministros, que andan dándose la buena vida, andan en recocha, en rochela, en sus cosas, pero cuando ya están creciditos y aprenden de pronto a orar, o aprenden de pronto a tocar un instrumento, entonces ya son los encargados de la iglesia, los encargados de la alabanza. Eso no debe ser así, y eso empezó con la apostasía aquí en Israel. ¿Cómo empezó? Que había una generación que no conocía al Señor y que no habían participado en la guerra espiritual. Y entonces Dios levantó, les permitió que el enemigo se levantara para que los que no conocían la guerra la conocieran. Ya estudiamos todo eso. Amén. Y ¿dónde estaba durmiendo? ¿Dónde? Si está consagrado, dígame, ¿dónde debe estar una persona consagrada? Diga, en las redes. No. Entonces estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová lo llamó, sin consagración de llamamiento. Hay gente que está esperando el llamamiento de Dios, pero se ha desconsagrado. Empezaron bien, esa es la apostasía. Estos son los principios que se van sumando y que van haciendo que la apostasía vaya tomando cuerpo. Amén. Por eso cuando estamos hablando de esto, de aquí vamos a saltar a la carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice cómo es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Por eso estamos viendo esto. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ayer fue, ahora es. Amén, así lo dice la Biblia. Y entonces Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él volvió y se acostó. A él lo llama Dios, pero él no sabe que Dios que lo está llamando. Perdón, hermano, ¿a usted algún día lo han llamado por nombre? ¿Alguna vez? Pues déjeme le digo, a mí me llamaron así. Entonces, él no conoce a Dios, no conoce la palabra, no conoce a Dios. Pero únicamente lo dejaron ahí, lo consagraron a él y lo dejó ahí. Y él estaba obediente, porque de la cultura y todo, ¿no?, de esa época, era nazareo y dedicado a Dios. Ahora, lo volvió a llamar el Señor y vuelve a repetir la operación. A la tercera vez Samuel, dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Para poder conocer el llamamiento, para poder saber que Dios
lo está llamando, tiene que tener revelación de la palabra, de qué es lo que Dios quiere hacer, de cuál es el propósito, para qué nos salvó, para qué nos trajo a este mundo, para qué nos hizo nacer en este tiempo, para qué lo hizo nacer en esta nación, por qué no nació en la China, por qué no nació en Estados Unidos, por qué no nació en Francia, por qué tenía que venir a nacer en un pueblo de estos. Por qué ahí se le rompió el costal a San Pedro. No, hombre. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Mire, él entendía que Dios le estaba hablando, pero no entendía que tenía que corregir a sus hijos. Él no entendía que sus hijos, ya vimos los hijos la noche de Elí que eran corruptos, ¿cierto? Pero él no entendía que sus hijos eran los llamados a estas funciones. Y entonces pasa lo mismo hoy en día en las iglesias. Los pastores saben entender que alguien tiene un llamado, pero no saben entender que sus hijos son los que deben estar en ese. No es que tengan que ser ministros del Señor, pero son enseñanzas. Muchos de ellos tienen llamado, pero no entendemos que tenemos que guiarlos, es decir, Dios te está llamando, está usando todas estas cosas. Algunos le dicen a uno: ay, pero uno no puede estar en la iglesia todos los días, o quiere que me lleve la cama. Pues este la llevó. Este la llevó. Cuando yo hablo estas cosas, yo sé de qué estoy hablando. Y entonces le dijo a Elí, le sabe aconsejar. Mire, Elí conoce a Dios, es un sacerdote. El error de Elí era que todas esas cosas que venían del antiguo, de allá, de la muerte de Josué, que se levantó una generación nueva y toda esa cuestión, el problema de él era que habían habido muchas cosas que se habían ido impregnando en el pueblo, costumbres paganas. Acuérdese que los hijos de Elí no conocían a Dios, ni tenían temor. ¿Por qué? Porque venían hermanos de ver que cada uno hacía lo que le provocaba, al punto de que el sirviente, sin ser levita y sin ser nada, venía y sacaba, hermanos, metía la mano en las ofrendas de Dios en el altar. Esas eran costumbres de los sacerdotes con el pueblo. Ahora las costumbres era que no había consagración, pero ahora Dios va a cambiar las cosas. Dijo, no, esto no cambia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que madruguemos a trabajar y vayamos tarde a descansar. Porque él, amado de Dios, al que Dios le da sueño, al que lo hace reposar, al que lo hace descansar, al que lo hace confiar. Amén. Acuéstate. Y si te llamare, le dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Es lo que te está llamando Dios. Mira, no te está sacando de un estirpe. Este no es levita. Este no es de la familia de Aarón. No tiene el derecho legal. No lo llamó para que fuera el sacerdote, pero oficiaba de sacerdote. ¿No hacía los holocaustos él? ¿No ungía a él? Entonces mire la estructura. Muchas veces nos vamos entonces por la teología. No, pues tú no eres graduado, pero no allí, allá. Está bien. Pero Dios no obra, ni piensa, ni anda, ni maneja las cosas como el hombre la maneja, como la programa. Aquí no vale la experiencia de hombre. El pueblo tenía costumbres. Estas costumbres quedaron abolidas. Desde aquí empieza Dios a restaurar. Digo, voy a tomar el control hasta este tiempo. Nunca lo perdió, sino que dejó a cada uno andar en sus propios caminos. Dice que en la antigüedad Dios permitió a cada hombre andar en sus propios caminos. Ahora manda que se arrepienta. Mire lo que hace con este hombre. Lo viene el Señor y lo llama Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí que haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retirarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que he dicho sobre su casa, y cuando comience también terminaré. No es por cuota, voy a hacer una obra para que el pueblo aprenda. Para que el pueblo aprenda. ¿Por qué el pueblo no aprende? ¿Por qué el pueblo no aprende? ¿Por qué las iglesias no aprenden? ¿Por qué los ministros no aprenden cuando estamos viendo apóstoles, esos de ahora, pues, con esos escándalos, con esas cosas que muestran videos, evidencias? ¿Por qué el pueblo no aprende? Dice que todo el mundo, ay, fulano cayó en esto, cayó en lo otro. ¿Y por qué no hay temor de Dios? ¿Por qué no dice, yo voy a cuidarme de la avaricia, yo voy a cuidarme de esto, voy a ponerme pilas con el Señor para que no me vaya a suceder esto a mí? ¿Está viendo? Esa es la apostasía. Sino que hay costumbres que se vienen aumentando y lo van llegan a abrazar a todo el cuerpo de Cristo. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Entonces, mire, observe pues, él tenía que estorbar a sus hijos. Tenía que decirle, no, señor, esto no está correcto. Él debía haber sacado sus hijos para que los apedrearan. Esa era la ley. Entonces la ley no se usaba sino para beneficio, para las promesas y las cosas bonitas y la provisión y las ofrendas y el comer carne asada y toda esa cuestión. Pero no se cumplía. No se cumplía con lo que Dios tenía establecido. Y entonces él no estorbaba a sus hijos. Si él los estorba, Dios no mata a sus hijos. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será jamás expiada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Ni me venga a llorar, ni me venga a revolcarse aquí en el piso, ni a hacerme promesas, ni nada. Eso no tiene expiación. Lógicamente en la ley. Hoy en día es diferente, ¿no? La gracia de Cristo. Es bueno. Samuel queda ahí con ese mensaje por la mañana. Eli sabe que si Dios llama a alguien es porque le va a decir algo. Dios no llama a nadie para nada. Samuel, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. No, yo era para eso estaba despierto. No es para eso. Eli lo sabía. El pueblo de Dios no sabe. Tenemos Biblias de todos los colores, todos los tamaños, todas las versiones. Hasta nos peleamos cuál es la versión verdadera, cuál es la buena y cuál es la mala. Y escuche bien. Elí por la mañana le dice el verso 17, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló Jehová contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Empezó bien el ministerio. Si Dios le da una palabra a alguien, ¿por qué tiene que recortarla? ¿Por qué cambiar el mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados por el mensaje de la prosperidad? ¿Por qué cambiar el mensaje del final del tiempo? De las advertencias de Dios de los últimos tiempos para estar predicando babosadas que no salvan al hombre. ¿Por qué cambiar el mensaje de este tiempo por una reunión para industriales, para comerciantes? Pregunto. ¿Usted está en contra de eso? Sí. Dios no hace acepción de personas. Una iglesia no se abre para que entre tal tipo de personas, se abre para que entre todo el mundo. Hay que predicarles a ellos, sí. Pero hay que ponerle mesas pues y servirles de comida y todo. Y vamos a revolver un mensaje espiritual con un oyente carnal. ¿Será que el espíritu puede operar en una persona que está más entretenido con la comida del vientre
que con la comida para el espíritu. A mí no me vengan a decir de esas cosas. Yo que no soy simpático para los pastores y para muchos creyentes, pero eso dice la Biblia. Y dice, Samuel lo manifestó todo, y ¿sabe qué dijo Elí? Yo de Elí rompo vestiduras, dijo que no te perdono, que no. Pero ¿sabe qué? Lo que hizo Elí no se puede comparar con lo que hizo Manasés. No se puede comparar con lo que hizo David. Y dijo, haga lo que bien le pareciera. Y Jehová dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. Pues que le acabe con todo, pues que nos mate, que si un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Si Manasés ofreció sus hijos a Moloc, los quemó, es un culto satánico. Hizo lo malo. Más malo que hago es florero. Más malo que bailar bolero con la mamá. Y se humilló. Lo llevaron con grillos y cadenas a la cautividad. Y desde allá oró a Dios. Y Dios escuchó su oración. La oración es poderosa. Los que no les gusta la oración, que no creen en la oración, están en un grave error. Y desde allá oró. Lo encuentran en el libro de las Crónicas. Y Dios no solamente lo libertó, lo restauró y lo puso otra vez en el trono. ¿Oyó? Ese al menos era malo, pero conocía a Dios. Era un sacerdote escogido por Dios. Y mire lo que dice. Y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. La versión correcta, o sea, la interpretación correcta es, y Jehová no dejó caer ninguna de sus palabras por tierra de las que habló por boca de Samuel. O sea, no hubo una palabra que Dios hablara por medio de Samuel que no se cumpliese. De un hombre consagrado. Como nosotros queremos ser un hombre consagrado que responde a un llamado. Yo le decía, usted Dios lo ha llamado por nombre. Pues es que lo llamó para algo. Si lo ha llamado alguna vez, usted ha sentido que Dios lo llame por su nombre, es porque Dios quiere hacer algo. Es porque Dios tiene un plan. Y conoció todo Israel, versículo 20, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Conoció. Así no les gustaba a Samuel, pero reconocieron que él era profeta fiel de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, se volvió a manifestar. Cuando hay gente consagrada, cuando hay gente llamada por Dios, Dios vuelve a aparecer en medio de la apostasía. Mire todo lo que tenemos hoy en día. ¿Y qué pasa? Todo el mundo hace bulla como en el monte de Carmelo. Están gritando todo el día, brincando, sajándose y de todo, y Dios no responde porque Baal no es Dios. Pero cuando sube Elías, una oración sencilla, Jehová, sea manifiesto que tú eres Dios y yo soy tu siervo, y bronca de juego. Una sencilla oración, pero de alguien que está llamado por Dios. Amén. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Entonces, mi hermano, la apostasía, Dios empieza a poner mano. Entonces, hay un tiempo. El niño, acuérdese, hay un propósito. Dios usa esa aflicción de Ana, trae a su muchacho, ella lo consagra. Todo eso lo hace Dios, el que pone en el corazón del hombre el querer como el hacer. El muchacho lo llevan allá, lo dejan en el templo, en el tabernáculo, y él se acuesta en el tabernáculo junto al arca. Junto al arca.
donde no entraba sino el sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? Cuando una persona está consagrada puede entrar en la presencia de Dios donde ni el pastor puede entrar ellos. Donde ni el religioso puede entrar, entra y tiene revelaciones de Dios. Es que es allí en la presencia, donde está el arca, donde se manifiesta la presencia de Dios, donde Dios lo llama y donde hay revelación de la palabra de Dios. Amén. Bueno, viene enseguida, mire lo que pasa para que escuche bien, porque eso está pasando. Viene luego, en el capítulo 4, viene un conflicto con los filisteos, su eterno enemigo. Cuando Dios tiene un propósito, entonces el enemigo se levanta para oponerse al propósito. Cuando usted quiere servir a Dios, entonces se le vienen los 50,000 problemas. Y a veces usa los problemas que uno tiene, de los que no ha querido vencer. Acuérdense que el pueblo no quiso vencer, ciertos pueblos no pudo vencerlos, y esos pueblos los afligieron y los cautivaron. Cuando usted no puede vencer el desánimo, lo primero que usa el diablo es esa parte, ese enemigo que usted no ha podido vencer se va a manifestar. Cuando uno no ha podido vencer el altivez, el orgullo, esto lo va a sacar del camino. Amén. Bueno, entonces Samuel habló a todo Israel, versículo 1 del capítulo 4. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Bueno, se presentan en batalla y el pueblo empezó el combate. Los filisteos presentaron en batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y ellos hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Qué pasa con esto? El pueblo piensa que porque el hombre de Dios está ahí, es suficiente con que el hombre de Dios haga las cosas, y ellos no obedecen. Que Samuel, no, ya, gloria a Dios, que desde que llegó Samuel hemos oído la palabra de Dios, conocemos los estatutos y todas estas cosas. Decirle que abra otra vez, porque no se puede tener cerrado. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ellos piensan que únicamente es el varón de Dios el que tiene que hacer las cosas, y que porque sencillamente no, pues es que en la iglesia hay mucha unción, en la iglesia hay oración, en la iglesia unos cargan la lana y los otros la fama, vengo diciendo los otros días. Amén. Pero no es así. Ya Dios estaba manifestando otra vez en el tabernáculo. Pero cuando perdieron la batalla, dijeron, no, vamos a traer el arca. La presencia de Dios la cargan como un amuleto. Ni siquiera consultan a Dios. Y entonces llegó la batalla y todo el mundo las emociones. Miren lo que dice la Biblia, si se le parece algo a esto. ¿Cuántas veces usted ve la gente pataleando, hermano? Gritando en estadios y cosas y en las calles. Mire, dice, y envió el pueblo así, lo trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Omnis y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Quién lleva el arca? 2 sinvergüenzas que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios. Voy a vencer al enemigo sencillamente con la presencia de Dios que va sobre los hombros de 2 sinvergüenzas que no temen a Dios. La presencia de Dios está ahí. Donde estemos 2 o 3 reunidos, amén, gloria a Dios. Pero para que se manifieste la victoria, tiene que haber una carga aquí. El arca no solamente se carga sobre los hombros, se siente el peso de la gloria de Dios. Debe sentirse. Amén. Entonces, cuando llegó el arca del pacto, cuando llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta que del campamento los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento.
y tuvieron miedo. Mire, el diablo tiene miedo del pueblo de Israel. Tiene miedo de ese júbilo. Dice, no, desde que estos están así es porque Dios está ahí. Pero Dios no estaba. Como decimos popularmente, estaban engañando al pueblo de Israel. No tienen quien cargue el arca. De pronto si la lleva Samuel. De pronto si ponen de pronto a Elcana con las dos mujeres, le va a pasar algo. Pero van los dos, sinvergüenzas, corruptos, que eran hijos de Belial, dice la Biblia de las Américas. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Que muchas veces ahí, usted lo ve por la televisión, que esos gritos de esos jóvenes ahí, el hijo de Belial ahí, tratando de que la presencia de Dios se manifieste. ¿Sabe qué hacen? ¿Sabe qué han descubierto? Con evidencias, que la gente se llena de escarcha de oro porque echan en las ventanillas del aire acondicionado, en la rejilla del aire acondicionado, echan polvo molido, amarillo. Cuando sale el aire acondicionado se impregnan. ¡Ay! La escarcha de Dios, la unción, oro, la presencia de Dios. Han visto, hay testimonios, hay evidencias. Hay una señora bastante acuerpadita, en silla de ruedas, que en varias campañas, en varios países, la han levantado de las sillas y sale ella caminando con la silla. Hay videos, evidencias en Argentina, en Brasil y en otras partes, la misma señora, o sea que es parte del equipo, parte del circo. ¿Estamos aquí o no? Esto es apostasía, mire, esto es apostasía, Ya Dios metió la mano, pero el enemigo ahora el enemigo se levanta contra él. Pero todavía no se ha sanado todo. Entonces, mire lo que pasa. Entonces, los filisteos claman y dicen, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de esos dioses fuertes? Estos son los dioses que dieron a Egipto en toda clase de plaga en el desierto. Esforzados son filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed pues hombres y pelead. Pelearon los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a sus tiendas y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Escuche bien lo que hacen estos sacerdotes. Si ellos se quedan tranquilos, dejen de arca quieta allá y nosotros arrepintámonos, a ver, clamemos a Dios, hagamos algo. Se hubieran ahorrado 30,000 sepulturas. Amén. Y no solamente eso, 30,000. Esos conciertos y esa cantidad de algarabías que se hacen, donde se promulga mucho la presencia de Dios, ha hecho descarriar a más de uno y equivocar a más de uno. Y fuera de eso, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Onis y Fides. Entonces empieza Dios está obrando. Y aunque el enemigo se levante, y aunque hayan batallas, y aunque muchas veces aparentemente como que el pueblo de Dios no puede con el enemigo, es parte. Dios usa al enemigo para ejecutar sus planes. Él dijo, los voy a cortar. Este dijo, haga lo que bien le parezca, pues total es Dios. ¿Qué le va a discutir? No, hombre, hay que tener una actitud de humillación, arrepentimiento. Entonces, cuando corriendo de la batalla, el hombre de Benjamín vino aquel día así, lo rota las vestiduras y tierra sobre su cabeza. Verso 13, y cuando llegó, he aquí que Elías estaba sentado en una silla. Pero sí le gustaba cargar ese taburete para toda parte. Estaba en el tabernáculo, sentado en una silla también. ¿Sí o no? Estaba vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Qué responsabilidad tan grande, hermano, para uno ver que la presencia de Dios se la llevan los sinvergüenzas de la iglesia.
¿Ah? Dije los hijos de Eli, que son hijos de Belial, que no tienen respeto por las cosas de Dios, que se van a fanfarronear a la calle y son derrotados. Y mucha gente se pierde. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, porque el pueblo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Aquel hombre vino a prisa y dio horas nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió y dijo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Onis y Fines son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Los filisteos se llevaron la presencia, el arca de los pactos. ¿Por qué Dios permite esto? Diga, por la apostasía. Apostasía, las costumbres paganas traídas a la práctica, querer manipular las cosas de Dios por el pensamiento, el concepto. A Dios, ¿quién les dijo que sacara el arca? Ellos tenían que consultar a Dios, tenían que haber sacerdotes, tenían que haber trompetas, tenía que ir el sacerdote delante, el arca detrás y el ejército detrás de él. Así no tomaron a Jericó. Es muy diferente cuando con el arca pueden vencer a todo un pueblo, cayendo los muros y todo. Es muy diferente. Entonces muchas veces la gente va a evocar pasajes bíblicos y experiencias de otros y las quiere hacer y no le funcionan. Por eso hoy en día en los altares se decreta, en los altares se profetiza, se le dice cosas a la gente para tenerla contenta, pero no funciona, porque es muy diferente que un hombre de Dios dé una palabra y bendiga al pueblo, a que otro fanfarrón que quiera hacer lo mismo y le funcione. Amén. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se le quebró la cerviz y murió, se desnucó. Pues era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Era hombre viejo y pesado. ¿Por qué era tan pesado? Porque los sirvientes iban y echaban mano al sacrificio, lo sacaban con garfios porque era para el sacerdote. Y él no frenó a sus hijos. Yo creo que antes le daban a él, antes participaba. Amén. ¿Están aquí o no? Bueno, hermano, la apostasía, de eso estamos hablando. ¿Sí o no? Vamos más adelante. Ya se llevaron del arca, ya el arca está cautiva. Vamos a ir al capítulo 8. Ya ha pasado mucho tiempo, las secuelas de esos 450 años donde Dios le tocó nombrar 12 jueces. Acuérdense que hasta el último juez que había en esa época fue Sansón. Y mire lo que hizo. De ahí para acá, en el libro de Jueces narra la vida, cómo se manifestaba la vida cotidiana del pueblo. Amén. Ahora, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ni hablar de Samuel. Él no dejó caer ni una de las palabras por tierra. Si los puso fue porque Dios dijo: póngalos. Hay gente que puede estar bien instruida, puede tener buena paternidad, puede tener buena enseñanza. Si el pueblo si instruyó al pueblo, imagínense cómo serán sus hijos. ¿Ah?
Yo no puedo pensar que los hijos de este fueran descarriados. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo fue Abías. Estos fueron jueces en Berseba. Fueron jueces en Berseba. Mas sus hijos no anduvieron por sus caminos. O sea, él les enseñó su camino. Ellos no quisieron andar en el camino del papá. ¿Por qué? Esta es la secuela de la apostasía. Uno se consagra a Dios, busca de Dios, pero mire lo que le pasó a Samuel, la costumbre que había, la apostasía que venía, que cada día se aumentaba, cada día se manifestaba de diferentes formas, tomó cuerpo la apostasía en el pueblo. Ahora mire lo que alcanzó el mismo Samuel. Sus hijos no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia. A mí me dejó pensando esto. Me puse a estudiar esta mañana. Y yo recuerdo que, me voy a adelantar un poquito, que cuando se acuerda cómo llevaron a Saúl para que fuera el primer rey, ¿no? Por causa de esto, el pueblo pidió rey. Leámoslo mejor. Entonces, mas sus hijos no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ya Dios sabía esto, ¿no? A Dios no lo coge por sorpresa nada. En el capítulo 17, creo que es de Deuteronomio, Dios dio unas instrucciones para cuando fuera a nombrar rey. No, que Dios no lo tomó por sorpresa, únicamente es el cumplimiento. Dios que sabe todas las cosas. Amén. Por eso Dios que sabe todas las cosas dice que debemos velar y orar para no caer en tentación. Que debemos velar y orar para ser librados de este tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Por eso Él nos da las señales y todo. Entonces dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo. Pero se agradó a Samuel esta palabra, verso 6, que dijeron: danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, esto a su nombre de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a los dioses ajenos, así hacen también contigo. Mire qué respuesta. Samuel ora a su nombre de Dios, sabe su responsabilidad, ahora él sabe el pecado de sus hijos. No juzga a Samuel por esto. No le dijo: también te va a matar a vos como allí, ni te va a pasar esto y esto. No. Le dijo: pues poneles. Ahora, cuando hay buena instrucción y la gente no quiere caminar, ya Dios no puede hacer nada, ni el pastor puede hacer nada. Cada uno escoge el camino que quiera andar. Acuérdense, tus caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos, le dijo al pueblo. Amén. ¿Estamos aquí o no? Entonces, conforme a todas las obras que han hecho, mire, esto no es de ahora, esto es de que Dios sacó al pueblo de Israel, esto fue de que se convirtieron, desde que fundaste la iglesia, porque tienen costumbres de sus antepasados, porque son costumbres de un pueblo que se contamina, que no se sabe separar de los extranjeros. Se van adquiriendo costumbres. Entonces tenemos iglesias con un formato de funcionamiento para prosperar como prospera el señor Elite de las telecomunicaciones, Carlos Slim. Con formatos para prosperar como Henry Ford. Con formatos siguiendo patrones que estableció Rockefeller, el dueño del edificio 666 en la Quinta Avenida de Nueva York.
Esos patrones tenemos en las iglesias. Con patrones de mercadeo. Con actividades del mundo. Así lo han hecho, miren. Como hasta las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado. Así ahora tenemos lo igualítico. Imagínense, si dejan a Dios, no van a dejar a un siervo. Si deja a Dios, no va a dejar el papá y la mamá. Si deja a Dios, no va a dejar a la mujer, no va a dejar el marido. Ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Ellos no saben lo que va a ser un rey. Él les nombra una cantidad de cosas que pues no las quiero leer ahora porque se va el tiempo. Le va a coger tus mejores, los hijos, los va a meter al ejército, las hijas, las va a poner de sirvientas y tienen que diezmarle todo el dinero, tienen que pagarle su casa, tienen que pagarle todo. Versículo 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Listo, no hay problema. Van a saber lo que es un rey. Amén. Mira el problema que había. Observe esto. Observe esto, que es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Se acuerda que los hijos de Elí eran de Belial, que no conocían a Dios? Y era costumbre con el pueblo meter la mano en los sacrificios. Ahora levanta Dios a Samuel y los hijos de Samuel veían lo que el pueblo hacía con el papá, pero no sabían que era la bendición que Dios le daba al papá. Y ellos querían la bendición del papá sin ser del papá. ¿Está muy enredado? Se lo puedo explicar con plastilina, mejor con la Biblia. Había un varón de Benjamín, del capítulo 9, verso 1, valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Ariel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Afia, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Ay, si Saúl le viniera hoy en día a una iglesia, todas las mujeres irían detrás de ese papazote. Ay, es que es tan lindo el que toca el piano, el que dirige la alabanza. Ay, es que hay un hermanito acá. Todo el mundo le puede con ese hermanito. ¿Sí o no? Mire, joven y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El más alto del pueblo le llegaba él aquí. Y se habían perdido las asnas, las burras del papá. Lo mandó a buscarlas y nada, que las encontraban. Entonces dice, vámonos ya, no busquemos más esas burras viejas. Entonces el siervo, el criado, escuche bien, el siervo le dice, he aquí, verso 6, hay ahora en esta ciudad un hombre de Dios que es varón insigne con todo lo que él dice. Todo sucede sin falta. Vamos pues allá, quizás nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Mira, el siervo busca la dirección de Dios a través del profeta. El siervo, no el hijo. El esclavo, no el hijo. Hay gente afuera que pide la dirección de Dios a ver qué va a hacer. Los hijos no, muchas veces. Lo que cada uno va tomando su decisión y arranca por donde mejor le parece. ¿Sí o no? Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Y Saúl respondió a su criado, vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces el criado volvió a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto era el varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a Dios decía, venid y vamos hasta el vidente, porque el que hoy se llama profeta antiguamente era llamado vidente, o sea, profetizaba porque Dios se le abría los ojos
Y él veía lo que estaba pasando y le contaba los. Amén. Pero era cuestión de respeto, de reverencia y de amor a Dios y dependencia de Dios y de obligación del pueblo, porque iban a consultar a Dios. Y en la ley decía: no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Entonces cada uno que iba a consultar al profeta, que lo reconocía que era un varón de Dios, le llevaba una ofrenda. ¿Usted se da cuenta por qué le dije lo que le dije? Los hijos de Samuel veían que su papá era prosperado, que Dios lo usaba, la gente le llevaba, pero como a ellos no le llevaban, entonces les exigían. Qué diferencia, ¿no? Dios bendice al ungido, al que es llamado, al consagrado, al que Dios eligió. Y luego los otros quieren imponer el evangelio de la prosperidad. Entonces, hay que arreglar un problema. Bueno, ¿cuánto hay? Venga, traiga su ofrenda para orar por usted. Selle la palabra. Traiga los pies, traiga los sobres a los pies del apostolobo. ¿Ah? Es apostasía, no es apostasía lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero todavía no demostramos. No, esta es la introducción. Recuerde eso. No hemos llegado donde tenemos que llegar. Esta tarde ya empezamos a llegar. Amén. Bueno, entonces el profeta nos seguía. Y una joven los guía. ¿Dónde vive el profeta? ¿Dónde lo consigo? Ándate por aquí, allá va a llegar a hacer un sacrificio ya. Escuche bien para que aprenda que es un hombre de Dios. Escuche bien porque esto lo dice la Biblia. Hoy en día los hombres de Dios no saben qué hacer con un problema. Mire, cuando subían por la cuesta, verso 11, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron: está en este lugar el vidente. Esa gente de ese lado lo conocía, tenía testimonio de él, convivían con él, veían las obras. Y ella respondió, dijeron: sí, helo aquí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en lugar alto. Mire, el pueblo entero, ¿había un sacrificio para Dios? No, pues tiene que venir Samuel, el hombre de Dios, para que ofrezca a Dios, para que Dios nos responda. Y cuando dice, y cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, porque él es quien bendice el sacrificio, y después comerán los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Es el que bendice el sacrificio. El sacrificio donde van a participar todos, un sacrificio de acción de gracias. ¿Sí o no? Saltemos un poquito al versículo 15, dice: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirá por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. ¿Por qué un pueblo que se deja robar de los filisteos el arca? Que en este momento no tienen arca. ¿Por qué clama a Dios y Dios escucha y le da solución? Pues mire lo que está viendo. ¿Por qué la iglesia de Dios no busca a Dios, no busca una solución clamando a Dios? No con esa oración de Cui, sino clamando. Y muchos, no, es que la oración, esa oración de eso no, eso es clamando la evangélica. No, Señor. Y el Señor dijo: clama a mí, yo te responderé. Mire la condición. ¿Usted cree que porque de pronto esté un poquitico alejado de Dios,
o porque haya cometido un pecado, que Dios no lo va a escuchar. Dios escucha porque es su pueblo. Más ahora en este tiempo, que somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo, mucho más ahora. Pero la iglesia no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Causa de la apostasía, que es más fácil ir a dar plata para que oren por uno, para que lo sane, para que lo libere, para que lo saque de la cárcel y todo. ¿Ah? Entonces, luego de que Samuel vio a Saúl, verso 17, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo, etc. Usted cree que cuando usted viene con su conflicto, con su necesidad, que muchas veces ya Dios no le ha mostrado a uno cuál es el problema? Que Dios cambia. Dios no cambia. Que cuando se le dice, cuando le hace una exhortación o se le da un consejo, que es que me la tiene montada. Todo soy yo, todo yo, todo yo. O es que Dios por su palabra, le hace entender a uno cuál es el problema. Porque Él quiere bendecir, Él quiere sanar, Él quiere libertar a su pueblo. Levanta a Saúl. Pero yo no voy a librar de los filisteos con este. Solamente que cuando se presentó la batalla con los filisteos, ese estaba muerto de miedo. Y apareció Saúl, pero fue en el reinado de Saúl que lo venció. Entonces no falló la palabra. Hay un montón de cosas, hay que aprender, hermano. Amén. ¿Están aquí o no? Amén. No me apague el teléfono tampoco, porque es para usted. Bueno, escúchelo bien. La gente no entiende que tiene que clamar. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si no hubiéramos dejado la oración? ¿Cuánta incertidumbre? ¿Cuántos demonios inmundos de confusión? ¿Cuántas arcas le han robado al pueblo? Que ya no tiene ganas de congregarse, ya no tiene ganas de orar. Le pasa lo de la gallinita Josefina. ¿Ah? Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente a bailar twist. ¿Ah? Ahora solamente quiere teléfono, solamente quiere redes. ¿Cuántos problemas, cuántas necesidades, cuántas angustias, aún cuántos muertos hubieran podido evitar? Estoy hablando de esta plaga. ¿O no clamó David a Dios y no hizo holocausto, y el ángel de Jehová detuvo la mortandad? Creo que Dios está hablando muy claro en su palabra. Entonces, hermano, la apostasía no sale de un momento a otro. Aún nosotros, cada uno de nosotros puede tener algunas cositas de lo que hemos hablado. Y eso se van volviendo costumbres. Y lo queremos imponer como doctrina. Y a la final, ¿qué tenemos? Una iglesia infectada de apostasía. Aunque no sean todos. Pero que la apostasía es así. Ahora vamos a mirar en la tarde, con la ayuda de Dios, cómo se desarrolla con el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, impetuosos, intemperantes, aborrecedores de Dios, etc. Amén. Esta es la consecuencia de todos estos baches, todas estas cosas que se han hecho sin la dirección de Dios, sin clamor, sin consagración, sin vida espiritual. Con la intermitencia, con una generación que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que no han conocido la guerra, que tan pronto les pisan un callo, entonces dice que no los aman, que en esa iglesia no hay amor.
Ay, Señor, como me faltan locos, dijo el rey de Agis, para que este se me haga loco. Padre Celestial, vamos a participar de la Santa Cena. Pero pase ahí a tomar su pan y su copa, hermano. Y ustedes en su casa también alisten su pancito, su copa, y participemos todos como cada domingo lo hacemos, en el nombre de Jesucristo el Señor. Te damos gracias, eterno Dios de los cielos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor. Creemos, Dios, que tú eres fiel, creemos, Dios, que tú eres santo, y creemos, Dios, que tú eres excelso. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón pueda ser un corazón humilde, sencillo, agradecido contigo. Que estas enseñanzas, Señor, que están aquí, oh Dios, puedan, Señor, nutrirnos, puedan, Señor, hacer que nuestra vida pueda ser desintoxicada de todo mal, de toda contaminación, de toda obra inmunda, que el enemigo ha querido establecer, Señor, como patrones de conducta en medio de tu pueblo, Padre. Pero sabemos, Dios mío, que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con las pasiones, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que día a día nuestro corazón pueda estar, Señor, conforme a tu palabra. Podamos tener un corazón conforme a tu corazón. Tu palabra dice, Dios mío, que el hombre que tiene el corazón conforme a tu corazón hará todo lo que tú le mandes. Ayúdanos a ser obedientes, a ser entendidos, a tener discernimiento, a captar tu mandamiento, a captar tu voz, tu propósito, Señor. Y que día a día, Dios mío, podamos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor. Que este pan y esta copa, Señor, que hoy tenemos en nuestras manos, y al cual tú estableciste como símbolo de tu cuerpo y de tu sangre que fue entregada por nosotros para el perdón de pecados, Señor, y para darnos vida eterna, Señor, a través de la resurrección por el Espíritu, Señor, sean suficientes, Dios mío, para sellar, Señor, bendito Dios, no la palabra, sino para sellar nuestro corazón contra toda clase, Dios mío, Señor, de engaño. Tu palabra dice, mirad que nadie os engañe. Ayúdanos, Señor, solamente el conocimiento de la palabra nos podrá librar. Señor, yo bendigo este pan, que es figura de tu cuerpo, que fue entregado por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Yo bendigo esta copa, Señor, que es figura de tu sangre que se derramó por nosotros como un nuevo pacto, del cual nos has hecho beneficiarios, Señor. Y alabamos tu nombre y bendecimos tu gloria, Señor, y creemos, Señor, en la divinidad, en el poder y en la gracia de Jesucristo, Señor nuestro, y de tu Espíritu Santo que nos consuela, nos alienta, nos ayuda, nos guía, nos redarguye, Señor. Y te damos toda la gloria a ti. Y desde aquí, Señor, pedimos que tu mano se levante para bendecir estos elementos y para bendecir tu pueblo, Señor. Y que podamos ser, Señor, ese pueblo entendido, Dios mío, que busca tu rostro. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Yo bendigo este pan y esta copa, Señor. Y bendigo cada uno de mis hermanos, bendito Dios de los cielos, aleluya. Bendigo tu trono, bendigo tu presencia aquí en este lugar, a través de tu Espíritu y a través de la presencia de Cristo, Señor, al cual recordamos con este pan y esta copa, su muerte, su resurrección y su venida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Comamos el pan, declárese sano porque Él cargó el pecado, la iniquidad, la maldición y la enfermedad. Declárese libre de juicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y gracias por tu sangre. Esta es la copa de bendición que bendecimos, la comunión con tu sangre, Señor, que nos limpia de pecado y nos da la victoria sobre Satanás y sus demonios. En Cristo Jesús, amén. Tomemos la copa. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu fidelidad, Señor.
Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación del honor. Muchas gracias, Padre maravilloso. Bendice a tu pueblo y que sea tu gracia, Dios mío, llenando cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Señor, te damos la gloria, te damos la honra.